¿Estarías dispuesto a sacrificar lo que más amas si fuera una solicitud de Dios? Esta fue la difícil decisión que Abraham tuvo que tomar, un desafío de fe tan profundo que aún resuena en los corazones de muchas personas alrededor del mundo. ¿Sería posible para alguien aceptar tal petición? Hoy vamos a sumergirnos en esta conmovedora historia y desentrañar lo que realmente ocurrió en las vastas llanuras de Harán, donde el horizonte parece fundirse con el cielo en un espectáculo de colores y luz que se repite cada día. La vida de Abraham era pacífica, rodeado de su familia y las comodidades de su hogar. Hasta ese momento, su existencia era sencilla y tranquila, sin grandes sobresaltos. Sin embargo, todo estaba por cambiar cuando, en medio de un silencio profundo, una voz misteriosa y poderosa se hizo escuchar. Recibió una promesa divina, un mandato que parecía provenir directamente del cielo: deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, y vete a un lugar que te mostraré. Este mandato venía acompañado de la visión de bendiciones ilimitadas, de una nación inmensa que surgiría de su descendencia. Ante esa voz tan imponente y reconfortante, Abraham se encontraba al borde de un destino grandioso. La fe, ese lazo misterioso y poderoso entre lo humano y lo divino, comenzaba a germinar en su corazón. Con la promesa de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, Abraham se vio impulsado por una convicción recién nacida. Con cada paso que daba en los preparativos de su partida, cada objeto que empacaba, sentía el peso y la importancia de su decisión. Partir significaba dejar atrás todo lo que conocía, todo lo que había amado. El viaje representaba mucho más que un simple traslado, era el inicio de un cambio monumental, un salto de fe que cambiaría el curso de la historia. Hola y bienvenidos. Si estás buscando más historias inspiradoras y profundas, estás en el lugar indicado. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos que te harán reflexionar y te acompañarán en tu camino. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en este viaje de conocimiento y crecimiento. Pero el llamado de algo más grande era simplemente irresistible. Mientras Abraham y su caravana se alejaban de Harán, las arenas del desierto se deslizaban suavemente bajo sus pies, cada partícula de tierra observando el comienzo de una travesía que no solo cambiaría su vida, sino que también reescribiría la historia. En ese momento, no se dirigía únicamente hacia una nueva tierra, Canaán, sino hacia una promesa que llevaba consigo un pacto divino, una alianza que esperaba ser cumplida bajo el vasto cielo que se extendía sobre él. A medida que cruzaba las fronteras de tierras desconocidas, Abraham, guiado por la promesa divina, pisó Canaán, una tierra de horizontes infinitos y promesas aún más grandes. El suelo bajo sus pies no era simplemente tierra, era el escenario de una alianza eterna, un pacto sellado entre el cielo y la tierra. En ese lugar, entre los majestuosos árboles de Moré, Dios se le apareció nuevamente, reafirmando las promesas de prosperidad y una descendencia que no podría contarse, tan innumerable como las estrellas en el cielo. Era como si cada brisa que susurraba entre las hojas de los árboles le confirmara que esas palabras eran la verdad, que el destino estaba por cumplirse. Sin embargo, en Canaán, donde las promesas de abundancia habían sido entregadas, las pruebas pronto comenzaron. La tierra, aunque prometida, no estaba vacía. Había pueblos, culturas y conflictos que habían existido mucho antes de la llegada de Abraham. Además, una severa hambruna puso a prueba su fe y resistencia, llevándolo a tomar la difícil decisión de descender a Egipto en busca de refugio. El Egipto al que Abraham llegó no era el paraíso prometido, sino un lugar donde las complejidades de la vida y las tensiones éticas empezaron a volverse palpables. A pesar de las riquezas y oportunidades que ofrecía, Abraham, temeroso por la belleza de su esposa Sara, se encontró atrapado en una encrucijada moral. Su temor por su vida y su amor por Sara lo llevaron a actuar de manera que desafiaba las normas de integridad y honestidad que él había sostenido. Sin embargo, incluso en medio de estos dilemas, la promesa de Dios seguía viva en su corazón, impulsándolo a seguir adelante con fe, aunque las circunstancias parecieran contradecir todo lo que había esperado. Se encontró atrapado en mentiras y malentendidos con el faraón. Este episodio no solo puso a prueba su integridad moral, sino que también reforzó la protección divina sobre su familia. A pesar de las dificultades y la incertidumbre, la intervención divina los bendijo, y regresaron a Canaán con más riquezas de las que habían tenido antes, con recursos renovados y valiosas lecciones aprendidas. Con este nuevo respaldo, Abraham y su familia regresaron a la tierra prometida, listos para enfrentar los nuevos desafíos que se les presentarían, con la firme intención de reafirmar la alianza que Dios les había destinado. Sin embargo, al regresar a Canaán, la tierra de promesas y pruebas, Abraham se encontró ante un doloroso paradoja. Aunque la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo seguía viva en su corazón, esa promesa se veía opacada por la dura realidad de la esterilidad de Sara. En medio de esta angustia, la paciencia de Sara comenzaba a desmoronarse,
como el cuero de sus viejas sandalias desgastadas por el paso del tiempo. La desesperación y la esperanza se mezclaron en su corazón, y, en una decisión marcada tanto por la desesperanza como por el deseo de ver cumplida la promesa, Sara ofreció a Abraham su sierva egipcia, Agar, como una alternativa para tener un hijo que cumpliera la promesa divina. La relación entre Abraham y Agar, aprobada por Sara, resultó ser más compleja de lo que habían anticipado. El nacimiento de Ismael, aunque trajo alegría a una casa que llevaba tiempo esperando, también sembró tensiones y rivalidades entre las dos mujeres. Aunque Ismael era hijo de Abraham, las implicaciones de este nacimiento fueron profundas, ya que introdujeron conflictos que seguirían a lo largo de la vida de la familia. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this stay. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. La promesa divina de una descendencia numerosa comenzó a tomar forma, pero con ella llegaron complicaciones que Abraham jamás había anticipado, desafiando su fe y su capacidad para mantenerse firme en el camino que había sido trazado por Dios. Lo que Sara representaba en ese momento era, al mismo tiempo, la realización y el desafío de la promesa divina. La llegada de Ismael sirvió como un recordatorio tangible de que las promesas de Dios operan de maneras misteriosas, en tiempos y formas que muchas veces no entendemos completamente. Mientras Abraham acogía con alegría a su hijo, su corazón seguía aferrado a la promesa de un heredero que vendría de Sara, algo que aún parecía un sueño distante y lejano. Esta nueva realidad familiar, ahora más compleja y marcada por las tensiones entre los miembros de la casa, preparaba el terreno para nuevos aprendizajes y ajustes que Abraham tendría que enfrentar. En medio de esta mezcla de alegría y conflicto, Dios eligió revelarse nuevamente ante Abraham, dispuesto a renovar y expandir su alianza. Este encuentro no solo reafirmaría las promesas dadas en el pasado, sino que también traería elementos transformadores que marcarían un hito en la vida de Abraham y Sara, estableciendo un nuevo capítulo en su viaje de fe y desafíos. Fue al atardecer de un día común, cuando las sombras comenzaban a extenderse sobre la tierra como un manto, que Abraham recibió de nuevo la visita divina. Este encuentro, marcado por lo sobrenatural, traería consigo una nueva transformación. El nombre de Abraham sería cambiado a Abraham, simbolizando su nueva identidad como el padre de muchas naciones. Este cambio de nombre no era solo una renovación externa, sino también un cambio profundo en su vida y en su misión, marcando el comienzo de una nueva etapa en su relación con Dios. Junto a este cambio de nombre, Dios renovó las promesas que le había hecho. Sara, que antes había sido la madre de su hogar, ahora sería la madre de naciones, y de ella nacería el tan esperado hijo, el símbolo viviente de la alianza entre Dios y Abraham. La magnitud de esta promesa era tan profunda que se selló a través de un acto ritual, la circuncisión, una marca física que dejaría una huella en la carne de los hombres de la casa de Abraham. Esta marca no solo era un signo de la promesa, sino también un recordatorio perpetuo de que la fe de Abraham debía ser tan inquebrantable como la permanencia de esa cicatriz en su cuerpo, un testimonio visible y constante de la alianza eterna entre él y Dios. Esta demostración de fe y obediencia no pasó desapercibida para el divino, quien, pronto, hizo que lo que parecía imposible se materializara. Sara, que en su momento se había reído con incredulidad al escuchar la promesa, se vio en medio de un milagro. El anuncio del inminente nacimiento de Isaac encendió una llama de esperanza en los corazones de ambos, ahora fortalecidos por la certeza de que lo que es imposible para los seres humanos es simplemente una oportunidad para los actos maravillosos de Dios. Con la promesa de Isaac, Abraham y Sara no solo se preparaban para el nacimiento de su hijo, sino también para el impacto perdurable de esta bendición que cambiaría sus vidas para siempre.
La travesía de fe, que ahora era más palpable que nunca, estaba a punto de dar su siguiente gran paso. Mientras el día comenzaba a despuntar y las estrellas cedían su lugar al sol naciente, el milagro prometido se materializaba. Isaac nació, y el mismo rizo que antes había escapado de los labios de Sara, lleno de duda, se transformó en una risa de pura alegría, un sonido que reverberó por las colinas y valles, tan vívido y real como el niño que ahora descansaba en los brazos de su madre. Abraham, con 100 años de vida, miraba a su hijo con una mezcla de asombro y profunda gratitud. Isaac no solo era su hijo, era la personificación de las promesas divinas, un signo tangible de que no existen barreras para las bendiciones del cielo. La vida en el campamento cambió con la llegada de Isaac. La rutina diaria seguía siendo la misma, con las tareas cotidianas que siempre ocupaban el día, pero ahora todo giraba en torno a un nuevo eje de alegría y celebración. Isaac era el centro de esa nueva vida, y su presencia trajo una renovación de esperanza y gozo. Las sombras de la duda se disiparon, reemplazadas por la luz de la fe vivida y experimentada en carne propia. La familia de Abraham y Sara ya no era solo un testimonio de fe, sino un símbolo vivo de la fidelidad de Dios. El niño, que parecía ser solo una promesa lejana, ahora era una realidad tangible, y con él, el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de bendiciones, desafíos y un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de la presencia divina. A pesar de su avanzada edad, Abraham y Sara se encontraban rejuvenecidos por el amor y las posibilidades que la vida de su hijo prometía. Sin embargo, la llegada de Isaac no solo trajo alegría, sino también reavivó tensiones latentes. Ismael, el hijo mayor de Abraham, nacido de Agar, comenzó a quedar a la sombra de este nuevo heredero, y las disputas entre los hermanos simbolizaban conflictos más profundos dentro de la familia. Esta tensión era un recordatorio de que las promesas divinas a menudo se despliegan en medio de complejos desafíos humanos, donde la fe y los lazos familiares se ven probados constantemente. En medio de esta dinámica familiar, Dios estaba a punto de pedirle a Abraham el sacrificio supremo, un pedido que pondría a prueba su fe como nunca antes, cuestionando todo por lo que había orado, esperado y vivido. La jornada de fe que Abraham había recorrido hasta ese momento había sido todo menos tranquila, pero lo que estaba por venir sería el capítulo más difícil de todos. En la quietud de una mañana que parecía ser como cualquier otra, Abraham fue despertado por una voz que ya conocía bien, la voz que había transformado su vida en un instante. Esta vez, sin embargo, el llamado de Dios llevaba consigo un peso tan grande que haría que cualquier corazón humano dudara. Dios le pidió a Abraham lo inimaginable: sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, como una ofrenda sobre uno de los montes que él mismo indicaría. Aunque aturdido por semejante solicitud, Abraham se levantó temprano, preparó su burro, cortó la leña y en un silencio profundo, emprendió el viaje hacia el lugar señalado. No hubo palabras, ni quejas, solo una fe inquebrantable que lo impulsó a seguir adelante. El sacrificio que Dios le pedía era más que una prueba de obediencia, era el último y más grande desafío de su fe, uno que lo llevaría a cuestionarse a sí mismo y a enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. Isaac, inocente de las intenciones finales de su padre, lo acompañaba cargando la leña, caminando al lado del hombre en quien confiaba su vida. «Padre», le preguntó, «aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham, con el corazón pesado y luchando contra la angustia, solo pudo responder: «Dios proveerá, hijo mío». Al llegar al lugar señalado, Abraham, con manos temblorosas, construyó un altar con sus propias manos, disponiendo la leña con un corazón desgarrado. Con cada movimiento, su alma se rompía, pero su fe no vacilaba. Amarró a Isaac y lo colocó sobre el altar, cada gesto un reflejo de su tormento interno. Sin embargo, a pesar de la angustia, levantó el cuchillo, dispuesto a cumplir con el mandato divino. En ese momento, cuando la desesperación y la fe parecían fusionarse en un único doloroso destino, algo extraordinario estaba a punto de suceder. La historia de Abraham e Isaac tomaría un giro inesperado, revelando de manera aún más profunda la naturaleza del Dios al que Abraham servía con fidelidad. En el punto más álgido de la tensión, cuando el silencio del monte Moriah parecía absorber cada sonido, la voz de Dios cortó el aire como un rayo, deteniendo la caída del cuchillo. Un ángel del Señor lo llamó por su nombre: «Urgente, no hagas nada contra el niño. Ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo». El alivio y la gratitud se entrelazaron con la sorpresa, mientras Abraham, con lágrimas en los ojos, bajaba la mano, mirando a Isaac, quien aún yacía sobre el altar, confundido pero ileso. En ese momento, la promesa divina no solo fue reafirmada, sino que también fue acompañada de una lección de fe y obediencia tan profunda que trascendió la historia de Abraham y se convirtió en un símbolo eterno de la confianza en el plan divino, incluso cuando el sacrificio parece imposible. Si estás disfrutando este video, no olvides dejar tu comentario aquí abajo.
Me encantaría saber qué piensas sobre esta increíble historia. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos inspiradores. Al final de este video, te dejaré 2 sugerencias más en los cards para que sigas aprendiendo y disfrutando de estas historias poderosas. No te lo pierdas. En ese momento, los ojos de Abraham se dirigieron hacia un arbusto cercano, donde un carnero se encontraba atrapado por sus cuernos. Sin dudarlo, Abraham lo tomó rápidamente como sustituto para el sacrificio de su hijo. Este acto de provisión divina no solo salvó a Isaac, sino que también reafirmó la fe de Abraham en la justicia y la misericordia de Dios. El carnero sacrificado representaba más que una simple sustitución, era un símbolo de redención, un tema que resonaría a través de las generaciones venideras, marcando un antes y un después en la historia de la fe. Con el corazón aliviado y la fe renovada, Abraham nombró aquel lugar El Señor proveerá, como un recordatorio eterno de la provisión y la fidelidad divina. Mientras descendían de la montaña, padre e hijo compartieron un momento de profunda conexión, un entendimiento mutuo de que sus vidas habían sido preservadas por una mano mucho mayor que la suya. Este evento no solo marcaba el final de una prueba extrema, sino también el comienzo de una nueva etapa en la vida de Abraham, una etapa de recompensas, donde las promesas divinas se reafirmaban y la relación con Dios se veía aún más fortalecida. Después de ese episodio tan intenso en el monte Moriah, la vida de Abraham regresó a un ritmo de serenidad y profunda reflexión sobre los caminos divinos. Sin embargo, como es inevitable en la vida, el ciclo de la existencia humana siguió su curso. La implacable realidad de la mortalidad se acercaba. Sara, la amada esposa de Abraham y madre de Isaac, llegó al fin de sus días. Su muerte ocurrió en Kiriat Arba, también conocida como Hebrón, dejando a Abraham e Isaac en un profundo luto. La tristeza de Abraham no solo era por la pérdida de su esposa, sino por la culminación de una etapa de su vida llena de pruebas y bendiciones. El dolor de la partida de Sara era un recordatorio de que, incluso en medio de las promesas cumplidas, la vida continúa con sus retos inevitables, y la fe debe seguir siendo el ancla en momentos de adversidad. Pero la tristeza de Abraham no era solo por la pérdida de su esposa, sino también por la compañera que había compartido con él una jornada que había transformado el curso de sus vidas. Para honrar su memoria y garantizarle un lugar de descanso adecuado, Abraham se acercó a los hititas para comprar un terreno. Eligió la cueva de Macpela, pues era un lugar digno y aislado, ideal para el sepultamiento de su amada esposa y para las futuras generaciones. Este acto de compra de la cueva no fue simplemente una transacción, representó la primera posesión tangible de tierra en la prometida Canaán, un signo visible de que la promesa divina que había sido dada a Abraham comenzaba a materializarse lentamente. La negociación fue llevada a cabo con respeto y equidad, reflejando la relación de respeto mutuo entre Abraham y sus vecinos. La adquisición de la cueva de Macpela no solo sirvió como lugar de sepultura de Sara, sino que también simbolizó la integración y aceptación de Abraham y su familia en esa región. Fue una afirmación de que, aunque en muchos aspectos eran extranjeros, tenían un lugar donde estar y donde continuar su misión. La tierra que Dios había prometido a Abraham comenzaba a tener un significado real y físico, aunque todavía quedaba mucho por cumplir. Con Sara debidamente honrada y un lugar de descanso establecido, Abraham volvió su atención hacia el futuro de Isaac. Era esencial que la promesa divina continuara a través de su hijo, pero Isaac aún necesitaba una compañera para compartir su vida y la visión que guiaba a su familia. La muerte de Sara, sumada al paso del tiempo, pesaba en el corazón de Abraham. Sabía que la continuidad de la promesa dependía de que Isaac formara una familia, algo que aún no había sucedido. La esperanza y la urgencia se mezclaban en el pensamiento de Abraham, pues comprendía que el destino de su linaje y el cumplimiento de la promesa divina estaban intrínsecamente ligados a este paso fundamental, el matrimonio de Isaac. Decidido a asegurar que su hijo Isaac estuviera bien casado, Abraham tomó una decisión trascendental que marcaría el futuro de su linaje. En un acto de confianza profunda en la providencia divina, convocó a su siervo más fiel y antiguo, el administrador de todos sus bienes, y lo hizo jurar solemnemente que no elegiría una esposa para Isaac de entre las mujeres cananeas que vivían en las tierras cercanas. Abraham sabía que la fe, los valores y las tradiciones que habían guiado a su familia eran esenciales para preservar la promesa divina. Por eso, instruyó a su siervo a que regresara a la tierra natal de Abraham, a la ciudad de su hermano Nacor, y encontrara una esposa que compartiera esos mismos principios fundamentales, que fuese un reflejo de la fe y los valores que él y su familia habían cultivado durante generaciones. Con una misión clara, el siervo partió hacia tierras lejanas, llevando consigo no solo los regalos y las bendiciones de Abraham, sino también el peso de la responsabilidad que se le había otorgado. Atravesó desiertos abrasadores y montañas imponentes, cada paso guiado por la fe en el Dios que había sido el faro de Abraham en sus propias pruebas. Mientras viajaba, el siervo pensaba constantemente en la importancia de su misión,
no solo debía encontrar a una esposa para Isaac, sino la mujer que continuaría el legado de la promesa divina que Abraham había recibido. Esta tarea no solo era un asunto de matrimonio, sino de perpetuar una línea de fe y esperanza que se remontaba a las primeras promesas de Dios. Al llegar a la ciudad de Nacor, al caer la tarde, el siervo decidió orar, buscando una señal clara que le indicara cuál sería la mujer adecuada para Isaac. Pidió algo específico, que la mujer que estuviera destinada a ser la esposa de Isaac le ofreciera agua a él y a sus camellos. Este gesto no solo sería un acto de amabilidad, sino también de generosidad y virtud. Era una prueba que reflejaba la naturaleza de quien se ofreciera para unirse a la familia de Abraham, una mujer que no solo debía ser de buena voluntad, sino también tener un corazón lleno de hospitalidad y compasión. Pronto, Rebeca, una joven de belleza radiante y gracia serena, apareció en el pozo con su jarra sobre el hombro. Al ver al extraño, no dudó en ofrecerle agua, y no solo a él, sino también a sus camellos, demostrando una bondad espontánea y una generosidad que solo alguien con un corazón puro podía mostrar. Este simple gesto, aunque aparentemente pequeño, era un reflejo de su carácter, y más importante aún, era la respuesta directa a la oración del siervo. En ese momento, la providencia divina se hizo evidente. Dios había guiado al siervo a la mujer que continuaría la línea de la promesa de Abraham, que cumpliría el propósito de ser la esposa de Isaac, y que abrazaría la fe y los valores de la familia de Abraham. Rebeca, con su jarra de agua y su generosidad desinteresada, no solo surgió como la respuesta a las oraciones del siervo, sino como la clave para la continuación del legado de Abraham. Ella representaba la bendición de Dios en un nuevo capítulo de la historia de la familia de Abraham, uno que no solo estaría marcado por la continuidad del linaje, sino también por la fidelidad a la promesa divina. Con su llegada, Rebeca no solo se convirtió en la esposa de Isaac, sino la mujer que llevaría la fe de Abraham hacia el futuro, generando una descendencia que también llevaría consigo la luz de la promesa de Dios, tal como fue anunciado desde los días de su antepasado. Así, a través de la generosidad de Rebeca, Abraham vio cómo la providencia divina se manifestaba de una manera palpable. La historia de su familia, un relato de fe y esperanza, continuaba, y en cada paso que daban, la mano de Dios guiaba cada decisión, cada encuentro y cada bendición que se derramaba sobre su linaje. Rebeca, al igual que Sara antes que ella, no solo fue una esposa para Isaac, fue una pieza fundamental en el cumplimiento del plan divino para el pueblo de Israel, un recordatorio de que en los momentos más humildes y cotidianos, la mano de Dios siempre se extiende para guiarnos hacia lo que ha preparado para nosotros. El siervo, al llegar con Rebeca a su casa, expuso su misión ante ella y su familia, narrando los eventos que lo habían llevado hasta ese punto y el juramento que había hecho a Abraham. Con humildad y fe, relató cómo había sido guiado por Dios en cada paso, y cómo la mano divina había estado presente en el encuentro con Rebeca. La familia de Rebeca, reconociendo la providencia divina en todo lo sucedido, aceptó el matrimonio y otorgó su bendición. Rebeca, valiente y decidida, aceptó sin dudar dejar su hogar y seguir al siervo hacia un futuro incierto, pero lleno de la promesa de ser parte de algo mucho más grande. Con su consentimiento y bendición, el siervo regresó a Canaán con Rebeca, llevando consigo la esperanza de que el linaje de Abraham continuaría, ahora con una nueva esposa que compartiría esa misma fe y compromiso con la voluntad divina. El encuentro entre Isaac y Rebeca, al llegar a Canaán, fue un momento de gran belleza y significación. Isaac, meditando en el campo al caer la tarde, levantó la vista y vio a los camellos que se acercaban. Cuando Rebeca descendió de su camello y supo que el hombre que se acercaba era Isaac, se cubrió con un velo, un gesto de respeto y modestia. Este primer encuentro estuvo marcado por una conexión inmediata entre los dos. Isaac, profundamente conmovido por la presencia de Rebeca, encontró en ella un consuelo inmenso, especialmente después de la pérdida de su madre Sara. El amor entre ellos no solo surgió como un vínculo personal, sino como un eslabón que continuaba la promesa de Dios hecha a Abraham. El matrimonio de Isaac y Rebeca simbolizaba la perpetuación de la alianza de Abraham. Era una unión destinada a fortalecer las promesas divinas que habían sido transmitidas a lo largo de generaciones. Bajo las estrellas de Canaán, la vida de Isaac y Rebeca comenzó a tejerse, llena de esperanza y fe en el cumplimiento de la promesa divina. Abraham, aunque avanzado en años, observaba con satisfacción y gratitud cómo la fe que había guiado sus decisiones había asegurado la perpetuidad de su linaje y de las promesas que Dios le había hecho. Con el tiempo, la vida de Isaac floreció al lado de Rebeca. Juntos, dieron la bienvenida a hijos que se unieron a la gran familia de Abraham, ampliando aún más su descendencia. Cada hijo que nacía no solo representaba el futuro de esa familia, sino también el cumplimiento de la promesa de Dios que continuaba desdoblándose generación tras generación. La bendición de la multiplicación de la descendencia, que Abraham había recibido, seguía viva en la nueva generación. Así, la familia de Abraham se expandía, y la promesa que Dios le había hecho seguía floreciendo a través de los años,
un testimonio del amor divino y la fidelidad de aquellos que confiaban en él. Cada niño que nacía representaba no solo el crecimiento de una familia, sino la manifestación de una promesa que continuaba siendo vivida de generación en generación. Y mientras la familia de Abraham crecía, también lo hacía el legado de fe, esperanza y fidelidad que había comenzado con él, cumpliéndose poco a poco a través de la vida de sus descendientes. Aunque la vida de Abraham se acercaba a su fin, él, con la sabiduría que solo los años pueden otorgar, gestionó su legado con una mirada firme hacia el futuro. Sabía que el tiempo le estaba escapando, pero su corazón seguía centrado en cumplir con la misión divina que había guiado su vida. Estableció a Isaac como su principal heredero, asegurándose de que la línea de la promesa que Dios le había hecho muchos años atrás se mantuviera intacta. No obstante, no olvidó a sus otros hijos. Con un gesto generoso, les otorgó regalos y los envió al este, para que pudieran establecer sus propias naciones, evitando futuros conflictos con Isaac y asegurando una paz duradera entre sus descendientes. Este acto de sabiduría y previsión estratégica no solo mostraba que Abraham confiaba plenamente en las promesas de Dios, sino también que tomaba medidas activas para garantizar su cumplimiento en un ambiente de armonía y prosperidad para todos sus hijos. Al hacerlo, dejó una huella en la historia, pues sus decisiones no solo moldearon el futuro de numerosas tribus, sino que aseguraron que la influencia de su fe y su legado trascendieran su propia vida, extendiéndose a través de las generaciones que vinieron después. En los últimos días de su vida, rodeado de una familia extensa y diversa, Abraham reflexionaba sobre la increíble jornada que había recorrido, desde ser un hombre sin hijos, llamado a abandonar todo lo que conocía, hasta convertirse en el patriarca de una gran nación. Su vida era un testimonio del poder de la fe y de la fidelidad de Dios, un relato vivo de cómo la confianza en las promesas divinas puede transformar la vida de un hombre, y por extensión, el destino de todo un pueblo. Abraham falleció a una edad avanzada, satisfecho con la vida que había vivido, dejando atrás una familia y una nación, cada una de ellas portadora de una chispa de su fe, su valentía y su determinación. Fue sepultado por Isaac e Ismael, sus dos hijos, en la cueva de Macpela, junto a Sara, en un gesto simbólico de unidad y respeto entre los hermanos. Este acto final no solo marcaba el cierre de su vida, sino también el símbolo de la reconciliación y la continuidad del legado que Abraham había construido, una familia unida en la fe y la esperanza, y una nación que continuaría llevando la luz de la promesa divina mucho después de su partida. Lo que antes habían sido figuras de un conflicto latente, ahora se convertían en un símbolo de reconciliación y unidad bajo el techo de la eternidad, que Abraham y Sara ahora compartían. Este momento de encuentro entre Isaac e Ismael, bajo la sombra de la tumba que albergaba los restos de su padre y madre, sellaba un ciclo de vida, muerte y legado. Mientras la tierra de Canaán continuaba vibrando con la vida de sus descendientes, la historia de Abraham y la promesa divina hecha a él no conocían un final. Por el contrario, seguirían resonando a través de Isaac, y más tarde, a través de Rebeca, quien llevaba en su vientre gemelos destinados a perpetuar y desafiar el legado de su abuelo. La historia de fe, pruebas y promesas seguiría adelante, con cada generación enfrentando sus propios desafíos y aprendizajes, siempre bajo la sombra benevolente de Abraham. La trayectoria de Abraham es una narrativa rica en fe, obediencia y promesas cumplidas, desde el momento en que escuchó el llamado divino en Harán hasta sus últimos días. Su vida fue un testimonio de confianza inquebrantable, una fe que no flaqueó, incluso cuando enfrentó lo impensable. Abraham no solo aceptó el llamado divino para dejar su tierra natal sin saber a dónde iba, sino que también estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac, creyendo, contra toda esperanza, que Dios proveería. Las acciones de Abraham, aunque extraordinarias, no son solo relatos de un hombre que vivió en tiempos antiguos, sino un espejo de las luchas y victorias de la fe humana en todos los tiempos. Su vida se convirtió en un modelo de cómo la obediencia y la confianza en Dios pueden transformar el destino, no solo de una familia, sino de toda una nación. Cada paso que dio, cada sacrificio que hizo, fue una semilla que germinaría mucho después de su partida, creciendo las generaciones que seguirían. A través de él, la promesa de Dios continuó expandiéndose, transformando a las generaciones futuras y reafirmando que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la obediencia pueden llevar a los seres humanos a cumplir propósitos mucho más grandes que ellos mismos. Así, la historia de Abraham y su legado no solo marcó el principio de un camino de bendición, sino que sigue siendo una luz que guía a todos aquellos que se atreven a confiar en la fidelidad de las promesas divinas. A través de la jornada de Abraham, somos invitados a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fe y el papel crucial que juega en nuestra vida cotidiana. La historia de Abraham no es solo un relato de obediencia y sacrificio, sino una lección profunda sobre cómo la fe nos desafía a avanzar incluso cuando no podemos ver el final del camino. La fe no es simplemente un acto pasivo de esperar que algo suceda, es una fuerza activa que nos impulsa a tomar decisiones audaces basadas en la confianza plena en un propósito mayor, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra.
Abraham nos enseña que la obediencia no siempre resulta en recompensas inmediatas ni en caminos despejados, sino que, a menudo, exige una paciencia infinita y una disposición para caminar por la senda que Dios ha trazado, aunque esa senda sea incierta. Cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra y a sacrificarse a sí mismo en nombre de una promesa que parecía imposible, su fe no fue solo un acto de espera, sino un compromiso activo de caminar con valentía, incluso cuando el futuro no era claro. La historia de Abraham resalta que la verdadera fe no se trata solo de seguir instrucciones ciegamente, sino de confiar en que el propósito divino se revelará a su debido tiempo. Cada desafío que enfrentó Abraham era una oportunidad para crecer en confianza y relación con Dios. Su capacidad para actuar según la promesa, a pesar de los obstáculos y de las dudas humanas, muestra cómo la fe genuina nos lleva más allá de los límites de lo que podemos entender. Nos invita a tener una confianza activa que nos mueve a actuar, incluso cuando las señales a nuestro alrededor nos dicen lo contrario. Esta lección no es solo una enseñanza religiosa, sino una reflexión profunda sobre cómo enfrentamos las pruebas y desafíos en nuestra propia vida. ¿Cómo respondemos cuando los caminos se oscurecen o cuando los desafíos parecen insuperables? La historia de Abraham nos desafía a responder con fe y valentía, a seguir caminando incluso cuando no sabemos hacia dónde nos dirigimos, confiando en que hay una promesa más grande esperando al final de la jornada. Si te ha conmovido la historia de Abraham y quieres seguir profundizando en otras historias de fe y superación, este es el momento perfecto para compartir este video con aquellos que más te importan, para que juntos puedan descubrir más lecciones que transforman la vida. No olvides suscribirte al canal para seguir explorando enseñanzas poderosas y enriquecedoras de la Biblia. Cada historia es una invitación a crecer en nuestra fe y en nuestra comprensión de lo que significa confiar plenamente en un propósito divino, más allá de lo que vemos y entendemos. Mira los cards para descubrir más videos llenos de sabiduría y esperanza. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply.